Buenas, mi nombre es Jairo Navarro de la carrera de licenciatura en Sistemas Eléctricos y Automatización. Hoy tengo la oportunidad de hablar de los interruptores estáticos. Los interruptores son dispositivos capaces de controlar el paso de la corriente de un circuito y son sumamente utilizados en el hogar e industrias. Estos interruptores y relevadores electromecánicos tienen muchas desventajas sobre el interruptor de estado sólido, y además que estos pueden ser utilizados en la industria y hasta en una computadora. Los tiritores son dispositivos electrónicos capaces de activar y desactivarse en cuestión de unos cuantos microsegundos. Por esta y otra ventaja es un reemplazo para los interruptores convencionales. La ventaja que tienen sobre los interruptores convencionales son las siguientes: velocidad muy alta de conmutación, ninguna parte móvil, ningún rebote de contacto al cierre. Clasificación: estos interruptores se pueden clasificar en dos tipos: interruptores corriente alterna e interruptores corriente directa. Los interruptores de corriente alterna pueden dividirse en monofásico y trifásico. La diferencia que existe entre los interruptores de corriente alterna y corriente directa son las siguientes. Los de corriente directa son de conmutación forzada, la velocidad de conmutación dependerá de la circuitería auxiliar. En cambio, las de corriente alterna son de conmutado por línea o por forma natural. La velocidad queda limitada por la frecuencia de alimentación de corriente alterna y las características del mismo. La figura mostrada es un diagrama de un circuito de un interruptor monofásico de onda completa, donde dos tirisores se conectan en paralelo inverso. El tiristor T1 se dispara en Wt igual a 0 y el tiristor T2 en Wt igual a pi. El voltaje de salida es el mismo de entrada. Los tiristores actúan como interruptores y se conmutan por línea. En la figura se muestra la forma de onda del voltaje de entrada, el voltaje de salida y la corriente de salida. En el caso de una carga inductiva, el tiristor T1 deberá ser disparado cuando la corriente cruce el valor de 0. Después del medio ciclo positivo del voltaje de entrada y el tiristor T2 deberá dispararse cuando la corriente cruce el valor de 0 después del medio ciclo negativo del voltaje de entrada. Un dato a recalcar es que en vez de usar dos tiristores se puede utilizar un triac. Además de utilizar un triac, se puede conectar de la siguiente manera, donde los tiristores tienen un cátodo común y las señales con puerta tienen una terminal común. El funcionamiento del mismo es cuando el tiristor T1 y el diodo T1 conducen durante el medio ciclo positivo, mientras que el tiristor T2 y diodo 2 conducen durante el medio ciclo negativo. Esta función también se puede realizar con un puente de diodo y un tiristor. En este, la corriente a través de la carga es corriente alterna y la que pasa por el tiristor 1 es corriente directa. El tiristor T1 puede reemplazarse por un transistor, la unidad formada por el transistor o un tiristor o GTO, y el rectificador puente también se le conoce como interruptor bidireccional. La idea de la conmutación de corriente alterna monofásica se puede extender a las aplicaciones trifásicas. Es posible conectar tres interruptores monofásicos para formar un interruptor trifásico. En la figura se muestran las señales de compuerta de los tiritores y la corriente a través de T1. La carga puede conectarse ya sea en estrella o en delta. A fin de reducir el número de costos de los tiritores, también se puede utilizar un diodo y un tiristor para formar un interruptor trifásico. En el caso de dos tiristores conectados espalda con espalda, existe la posibilidad de tener el flujo de corriente en cada medio ciclo. Pero en el caso de un diodo y un tiristor, el flujo de corriente solo se puede tener en cada ciclo del voltaje de entrada y el tiempo de reacción se retrasa. Es posible invertir la potencia trifásica alimentada de una carga añadiendo dos interruptores monofásicos adicional al interruptor trifásico anteriormente mostrado. En operación normal, los tiritores marcados se desactivan por pulsos inhibidores de compuerta o supresores, y los tiristores señalados se activan. La línea A alimenta la línea A', la línea B alimenta la B' y la línea C alimenta la C'. Los tiristores ahora señalados se desactivan mediante pulsos inhibidores de compuertas y los tiristores T7 hasta T10 quedan funcionando. La línea B alimenta la terminal C y la línea C alimenta la terminal B, resultando en la inversión de la fase del voltaje aplicado a la carga. Datos a tomar en consideración. Para obtener la inversión de fases, todo el dispositivo deberán ser tiristores. No se puede utilizar una combinación de tiristores y diodos como anteriormente se mostraba. Ocurriría un cortocircuito de fase a fase.
Los interruptores estáticos pueden utilizarse para la transferencia de bus de una fuente de alimentación a otra. En un sistema real de suministro, a veces se requiere conmutar la carga de una fuente normal a una alterna. Esto sería necesario cuando no se dispone de la fuente natural o el estado bajo del voltaje o de sobrevoltaje en la fuente de alimentación normal. El diagrama mostrado es de un interruptor monofásico de transferencia de bus y funciona de la siguiente manera. Cuando funcionan los tiristores T1 y T2, la carga conectada a la fuente de alimentación normal. Y para transferir a una fuente alterna, los tiristores T1 y T2' se ponen en funcionamiento en tanto T1 y T2 se desactivan mediante señales de inhibidores de compuerta. En esta imagen se observa la extensión de transferencia de bus monofásica a transferencia trifásica. En el caso de interruptores CD, se puede utilizar transistores de potencia o tiristores de conmutación rápida o bien GTO. Una vez activado un tiristor, se debe desactivar mediante la conmutación forzada. En la figura mostrada aparece un interruptor monopolar con transistor y carga resistiva. En el caso de carga inductiva, deberá conectarse el diodo señalado a través de la carga a fin de proteger el transistor de voltaje transitorio durante la desconexión. Los interruptores monopolares pueden aplicar la transferencia de bus de una fuente a otra. Si se utilizan tiristores de conmutación forzada, el circuito de conmutación forma parte integral del interruptor. Como se puede observar, se muestra un interruptor de CD para aplicaciones de alta potencia. Si se dispara el tiristor 3, el capacitor C se cargará a través de la alimentación VS, L y T3. En la ecuación demostrada, la corriente y voltaje del capacitor se expresan de la siguiente manera, donde W igual a 1 entre raíz de LC después del tiempo T igual a TO pi raíz de LC. La corriente de carga se convierte en cero y el capacitor estará cargando hasta 2 voltios. Si el tiristor T1 conduce y suministra potencia a la carga, el tiristor 2 se disparará para desconectar al tiristor 1. El tiristor 3 está autoconmutado. El disparo de T2 causa un pulso resonante de corriente a través del capacitor C, del inductor L y del tiristor T2. Conforme la corriente resonante se eleva, la corriente a través del tiristor T1 se reduce. Cuando la corriente resonante se eleva hasta la corriente de carga IL, la corriente del tiristor T1 abate hasta cero y el tiristor T1 queda desactivado. El capacitor descarga su carga remanente de la resistencia de la carga RL. T2 es autoconmutado. Cuando se trata de una carga inductiva es necesario un diodo de marcha libre, DM, a través de la carga. En esta acción de conmutación el capacitor debe cargarse totalmente. Debe evitar un voltaje negativo en el capacitor conectado a una resistencia y un diodo tal como se ha señalado. Este paso no es muy sencillo desactivar el circuito de CD. Para su desactivación, los interruptores estáticos de este tipo requieren un circuito adicional. Una de las funciones de los interruptores de corriente directa es que se pueden utilizar para controlar el flujo de potencia en aplicaciones de muy alto voltaje y de alta corriente, como puede ser en el caso de un reactor de fusión, y también se pueden utilizar como interruptores de corriente de acción rápida. Como dato extra a añadir, podemos decir que en vez de transistores se pueden utilizar tiristores de desactivación de compuerta GTO. Un GTO se activa mediante aplicación de pulso breve positivo a su compuerta en forma similar a un tiristor normales. En cambio, su desactivación es mucho más fácil, ya que solo necesita un pulso breve negativo en su compuerta y no se necesitaría ninguna circuitería de conmutación. Los interruptores estáticos se pueden aplicar como relevadores de estado sólido CCR, utilizados para controlar la potencia de corriente alterna y de corriente directa. Los CCR encuentran muchas aplicaciones en controles industriales, como pueden ser en control de carga de motores, transformadores, calefacción por resistencia, etc., para reemplazar los relevadores electromecánicos. En el caso de aplicación de corriente alterna se pueden utilizar tiristores o triac, y para aplicación de corriente directa se pueden utilizar transistores. Normalmente entre el circuito de control y el de carga de CCR están eléctricamente aislados mediante un relevador tipo red o lengüeta
un transformador o un acoplamiento óptico. En la imagen se muestra dos circuitos básicos de CCR de corriente directa, uno con elementos reguladores de lengüeta y otro con un acoplamiento óptico. Como podemos observar, muestra un CCR con regulador de lengüeta, aislamiento de transformador y acoplamiento óptico. Si los requisitos de la aplicación exigen tiristores, debido a los altos niveles de potencia, también en el circuito mostrado en explicaciones anteriores puede utilizarse para operar como CCR, aunque la complejidad del circuito de compuerta aumentaría. Los interruptores de estado sólido están disponibles en forma comercial con especificaciones limitadas de voltaje y de corriente que van de 1 amperio hasta 50 amperios y hasta 440 voltios. Si es necesario diseñar un CCR a fin de cumplir requisitos específicos, el diseño resulta sencillo y requiere de la determinación de especificación de voltaje y la corriente de los dispositivos semiconductores de potencia. Los procedimientos de diseño pueden ilustrarse mediante ejemplos. Un interruptor de corriente alterna trifásico con una configuración como la de la figura 12.5a se utiliza entre una alimentación trifásica con 440 voltios 60 Hz y una carga trifásica conectada en estrella. La potencia de carga es de 20 kW con un factor de potencia de 0.707 atrasado. Determina la especificación de voltaje y de corriente de los tiristores. Para empezar tenemos que determinar Vs, que sería igual a 440 entre raíz de 3. Eso daría un resultado de 254.03 voltios. La corriente línea la calcularíamos de la siguiente manera, que sería Is igual a 20.000 entre raíz de 3 por 400 por 0.707, que daría un resultado de 37.119 amperios. La corriente pico del tiristor la calcularíamos como raíz de 2 por 37.119, que daría resultado de 52.494 amperios. La corriente promedio de un tiristor IA sería igual a 52.494 entre pi, que daría un resultado de 16.71 amperios. La corriente RMS de un tiristor IR es igual a 52.494 entre 2, que daría un resultado de 26.247 amperios. Y por último, el voltaje pico del pico inverso de un tiristor se determina con la raíz de 2 y la multiplicamos por 440, que daría un resultado de 622.3 voltios. Después de terminar este video, podemos concluir de que los interruptores de estado sólido tienen muchísimas ventajas sobre interruptores y relevadores electromecánicos, como pueden ser la velocidad de muy alta de conmutación, ninguna parte móvil, y además de que no tienen rebote al cierre. Y esto es algo muy a destacar porque estos rebotes en alta potencia podrían crear un arco eléctrico que podría ser muy peligroso para la persona que trabaja. Muchas gracias.